Capítulo 35. Nuevas perspectivas. Hemos llegado ahora en la historia europea a un punto que dista unos 2600 años de la civilización que describen los poemas homéricos. Durante este largo periodo, la inteligencia del hombre ha producido noble literatura, grandes edificios, imponentes sistemas de filosofía y de religión, estatuas y pinturas que no han perdido todavía su atractivo. Ha planteado problemas del alma, del corazón, de la inteligencia, de los sentidos, de todo, excepto de la naturaleza. Y si alguna vez se ha planteado sus problemas, la empresa se abandonó luego, quedando como un ejemplo de brillante e infructuosa intuición. En consecuencia, poco fue el progreso realizado en aquellas artes o invenciones que aumentan el poder del hombre sobre las fuerzas ciegas de la materia y elevan el nivel general del bienestar. La locomoción continuaba siendo la que siempre había sido. Tres milenarios no habían dado más velocidad a un caballo o más fuerza al viento que hinchaba las velas. La gran mayoría de los europeos continuaba viviendo en sofocantes tugurios. Su experiencia se circunscribía a angostos límites, sus vidas se acortaban por la mala nutrición o por la enfermedad. Para cualquier seria adición a los grandes inventos prehistóricos tales como la rueda, la vela o el arado, el mundo estaba condenado a esperar hasta la época del vapor, del petróleo y de la electricidad. Con todo, los europeos habían realizado un progreso importante, en una cosa importante, desde la época de las cruzadas. Habían establecido un contacto más íntimo con la tierra y con el mar. Ahora se sabía positivamente que la tierra era redonda y que muy lejos, en el otro extremo de Asia, el viajero encontraría a China, el Japón y las islas de las especias. Los genoveses habían cruzado el Sahara hasta el Sudán y en 1336 tenían un puesto en la China meridional. En 1346, un aventurero catalán, Jaime Ferrer, había llegado a Río de Oro. Portugueses que habían aprendido su arte de navegar de los genoveses exploraban las costas del África occidental. Los marinos del Mediterráneo, ya desde los primeros días del siglo XIV, cuando los venecianos lanzaban al mar sus galeras de Flandes, se aventuraban por el Atlántico en número creciente. La navegación se había convertido en una rama de las ciencias exactas y los portulanos italianos y catalanes del siglo XIV proveían a los marineros de cartas científicas. Esta expansión de los conocimientos geográficos se debió no sólo ni principalmente al espíritu de aventura y de curiosidad que es característico del europeo, sino también al apetito de riqueza. El Oriente proporcionaba lujos que, una vez gustados, se convertían ya en objetivos de insistente persecución. Del este llegaba la seda y las especias. La primera, ya en el siglo IV de nuestra era, se había hecho tan popular a través del Imperio romano que las consideraban indispensables incluso las mujeres más pobres. Las especias, canela, pimienta, nuez moscada, carga preciosa que ocupaba poco volumen, elevó la cocina a un verdadero arte y dio un nuevo incentivo al apetito. A mediados del siglo VI, el gusano de seda fue introducido en el Imperio romano. Qué importantes consecuencias tuvo la aclimatación de ese insignificante animalito. Se estableció una industria floreciente de la seda primero en Siria, luego en Sicilia y después en Italia y en España. En relación con este producto importante, Europa se independizó de China y desapareció uno de los motivos principales que, de otra manera, la habrían impulsado a una carrera de aventuras en el Extremo Oriente. Las especias seguían llegando a Europa, pero ¿a qué precio? Primero los indios, luego los árabes y los abisinios, que ya en el siglo III habían cerrado la ruta del Mar Rojo a la navegación romana, y después de ellos los mamelucos de Egipto cobraban sus peajes antes de que los preciosos artículos llegasen a las factorías de los mercaderes venecianos. La eliminación de las exorbitantes ganancias de aquellos intermediarios orientales vino a constituir el objetivo inevitable de la política económica, mediante el establecimiento de algún medio de contacto directo con el Oriente. La vía terrestre a través de Asia tenía una distancia de 7.500 millas y en la mayor parte del camino era difícil y peligrosa, pero había sido explorada ya por viajeros judíos españoles, de los cuales el llamado Solimán había llegado a China en el último cuarto del siglo IX. Había sido abierta a los viajeros europeos hacia ya más de un siglo por la tolerante prudencia y la política del Khan mogólico. Durante los 100 años de paz tartárica, 1264-1368, que siguió a la desmembración del imperio de Gengis Khan,
fueron bien acogidos en China los técnicos y los misioneros de Occidente. De pronto todo se interrumpió. El poderío mogólico hizo bancarrota, las estaciones de misioneros desaparecieron, y con el Asia central sumergida de nuevo en el caos, China se recluyó en la oscuridad impenetrable del más riguroso aislamiento. Pero el secreto había desaparecido. La maravillosa novela publicada en 1299, en la cual Marco Polo relataba sus viajes asiáticos y su residencia y correrías por espacio de 17 años en China, produjo una revolución intelectual en Europa casi tan importante como la gran expansión de los conocimientos humanos que, 2 siglos después, hubo de resultar de los descubrimientos de Colón. Ahora se comprobaba que el globo habitable era cosa muy distinta a lo que se había imaginado, y que en el otro extremo de Asia había un país que se caracterizaba por su enorme población, su opulencia impresionante, su moneda de papel y un nivel de civilización y de orden público que igualaba, si no sobrepasaba, al de la cultura de Italia. Tal descubrimiento abrió una serie infinita de sugestiones y de posibilidades. En 1428, don Pedro de Portugal se procuró en Venecia una copia de la relación de los viajes de Marco Polo y la ofreció a su hermano, el príncipe Enrique el Navegante, bajo cuya inteligente dirección, 1415-1461, Portugal vino a tomar casi exclusivamente en sus manos la exploración oceánica, y para ello organizó en Sagres una verdadera universidad del mar, reuniendo eminentes cartógrafos, entre ellos el judío mallorquín Jafuda Cresques, llamado también Jaime Ribes. En 1418 los portugueses desembarcaron en Madeira, en 1431 en las Azores, en 1460 en las islas de Cabo Verde. Poco antes habían visitado el Senegal. En 1462 llegaron a Sierra Leona y en 1471 al Congo. En 1397 andaluces y vascos habían llegado a las Canarias, que en 1403 conquistó el caballero francés Juan de Bethencourt al servicio de Enrique III de Castilla, el cual envió también una embajada a Timur. Entretanto, la idea de la circunnavegación de África comenzaba a despertar atención creciente. No era cosa nueva. La gesta había sido ya realizada por los fenicios, si debemos creer a Herodoto, en los primeros años del siglo VI a.C., bajo los auspicios del rey de Egipto, Neco II, saliendo del Mar Rojo y volviendo por el estrecho de Gibraltar. Luego se intentó repetir la gesta por un persa, Zataspes, bajo Jerjes, en el último tercio del siglo V, llegándose hasta el Senegal y acaso hasta Guinea. Los gaditanos recorrían las costas de África y desde el siglo II antes de nuestra era hasta la época de Augusto se habla de misteriosos barcos de Cádiz que llegaban hasta Somalilandia y Arabia por la ruta alrededor de África, probablemente para evitar los impuestos de los Ptolomeos de Egipto sobre las mercancías de aquellos países. El griego Eudoxio de Cícico, hacia el 102 a.C., intentó también la circunnavegación de África hasta la India, pero desapareció sin dejar rastro. El general romano Sertorio, en 80 a.C., visitó a Madeira, y el rey Juba de Mauritania, en el tiempo de Augusto, descubrió ya las Canarias, pero luego se perdió el conocimiento de aquellas rutas. Si los romanos no siguieron los pasos de los exploradores anteriores bajo el imperio, fue sin duda porque, teniendo el dominio de Egipto y de los caminos del Mar Rojo, ningún motivo económico les obligó a ello. Pero al caer el siglo XIII había una ciudad en el Mediterráneo que sintió plenamente la fuerza de tales motivos. Génova era la rival de Venecia para el comercio oriental. Venecia estaba aliada con Egipto y por sus tratados con los mamelucos tenía el monopolio de la distribución de aquellas mercancías orientales que llegaban a Europa por la vía del Mar Rojo, no siendo posible desposeerla de él más que de dos maneras, o aniquilando su poder por las armas, o con un trabajo de zapa en la fuente de aquellas riquezas. El primer método se había ya ensayado y en la guerra de Chioggia había fracasado estrepitosamente. Tampoco resultó nada positivo del intento de intervención de Alfonso V el Magnánimo de Cataluña, Aragón y de Nápoles, al que el Negus de Abisinia Isaac en 1428 había llamado para que le ayudase a luchar con los mamelucos y le había propuesto el doble casamiento de con una princesa catalana. Quedaba el segundo. Era imposible que una embarcación diese la vuelta a África y que, sin permiso ni impedimento de los árabes o de los turcos, recogiese las especias de ultramar para llevarlas a Europa. Quien primeramente trató de poner en práctica este plan fue Génova, en mayo de 1291.
Ugolino de Vivaldo, un ciudadano de aquella república, se hizo a la mar con 2 galeras para buscar el camino de la India por la ruta oceánica. Vivaldo naufragó en la costa africana. En el siglo XIV llegó y transcurrió sin ningún intento de repetir esa gallarda empresa, pero, entre tanto, los portugueses, convirtiéndose en discípulos de los genoveses, habían aprendido a construir embarcaciones de alto bordo, capaces de lanzarse al océano y a navegar en ellas, y mediante visitas a las Canarias y viajes en busca de Guinea, se preparaban seriamente para la gran hazaña que, después de una interrupción de 12 siglos, había de llevar a los europeos de nuevo al Océano Índico y abrir así un nuevo capítulo en el tráfico mundial. Bartolomé Díaz llegó en 1487 al Cabo de Buena Esperanza y en 1497 lo dobló Vasco de Gama y había de llegar a la India, y Alfonso de Alburquerque llegó a Malaca. Entre tanto, Colón había buscado el camino de las Indias por occidente, y si no llegó a ellas, encontró a mitad de camino las nuevas Indias de América, 1492. Poco a poco, el orbe revelaba sus misterios a los audaces navegantes. Cabot llegaba a Terranova en 1496 desde Bristol. Álvarez Cabral en 1500 salía de Lisboa para la India y llegaba al Brasil. En 1513 Balboa descubría el Pacífico en Panamá, y en 1520 Magallanes lo atravesaba y llegaba a las Filipinas, completando la vuelta al mundo Sebastián Elcano. Los historiadores modernos consideran la toma de Constantinopla por los turcos y el casi contemporáneo descubrimiento de la costa de Guinea por los portugueses como 2 acontecimientos de profunda significación. El primero porque cierra la principal puerta europea del Oriente, el segundo porque abre el gran período de los descubrimientos y de las exploraciones en el océano, que ha extendido la dominación europea por todo el planeta y transformado los valores y el equilibrio económicos del mundo. De esos acontecimientos, solo el primero fue considerado por los contemporáneos como marcado una época, pues ¿quién podía presenciar sin emoción la conquista de la gran capital cristiana por la potencia musulmana? Comparado con ella, no era cosa trivial e insignificante aquel nuevo comercio de oro, marfil y esclavos de Guinea que abrió la empresa del rey de Portugal. Incluso Zurara, el biógrafo oficial de Enrique el Navegante, se preocupa porque el renombre de su héroe no se reduzca a actividades tan nuevas e ingloriosas como la organización del tráfico y de los descubrimientos marítimos. Así es el mundo. El futuro se presenta ante nuestra mirada y no lo vemos. Lo mismo sucedía a los ingleses, que entre todos los pueblos del occidente estaban destinados a cosechar los mayores provechos de la navegación oceánica, y que en aquel tiempo gruñían furiosos por la pérdida de sus posesiones francesas, y no veían que, aprovechando estos viajes oscuros de los portugueses, una buena hada estaba preparándose para colocar su isla remota en el propio centro del globo habitable. Fin del primer libro.